El primer concepto que hay que entender para alcanzar a entender y poner en práctica realmente nuestro propósito de vida es entender realmente quién eres. Hemos creído todo este tiempo que somos la mente, pero no, somos el Tony Stark, el espíritu que conduce el cuerpo y dirige la mente, inteligencia artificial. Estamos hablando del ser interior espíritu o supraconciencia, como dice el doctor Marco Sanz. En el coaching ontológico se le llama observador de segundo nivel. Él te permite por fin encontrar las pistas en esos hechos para que encuentres tu talento innato e incluso la dirección a la que te apuntan, es decir, el propósito de vida. En esta ocasión pretendo compartir humildemente todo el conocimiento que he logrado respecto al propósito de vida. La gran pregunta que nos hacemos todos: ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Cuál es la razón por la que he venido a este mundo? Necesitamos que se conozca todos los aspectos básicos para poder entender esto y poder por fin llevarlo a la práctica en nuestras vidas. No basta que les dé el concepto y la forma de cómo lograrlo. Si no entendemos los conceptos básicos, los requisitos para armar ese propósito, no lo logramos. Solo quedan conceptos en entendimiento mentales. Y yo creo que la mayoría aquí y de la gente que me sigue, la gente que ha compartido mi trabajo, mi obra social, pues sabe y pretende ir a la acción en este camino al despertar de la conciencia en uno de sus temas, que es el propósito de vida. Bien, para los que no me conocen, porque veo que hay mucha gente nueva, pues mi nombre es Robert Bruno, de acá de Lima, Perú, y a lo que me dedico es al coaching. Soy terapeuta del ser, tengo iniciación Nahual, iniciación Quero, de los Paco en Cusco, tengo iniciación Nahual y tengo formación en Cábala, el libro del Zohar. Bien, todo esto, la formación que he llevado durante casi más de 20 años, me ha servido pues para crear contenido e incluso generar una obra social que se conoce como Superación 360, que ustedes encontrarán en Facebook, en las redes sociales. Superación 360, que lleva este tipo de información del despertar de la conciencia a jóvenes de zonas vulnerables de Lima. Vamos a empezarlo, bien, vamos a empezar por partes. Voy a tratar de ser rápido, directo, al grano, pero recuerden que todo es paso a paso. Todo lo que vale la pena entender y lograr y poder poner en acción en nuestras vidas requiere disciplina, constancia y trabajo. Si ustedes no están dispuestos a aplicar esas tres cositas, créanme que todo lo que escuchen en talleres, en formaciones, en libros, en conferencias, en charlas, si no aplican disciplina, constancia y trabajo, nada de lo que enseñen en libros, en conferencias, en charlas, aunque vayas a la universidad, si no aplicas disciplina, si no aplicas constancia, si no le das trabajo, aunque estés ahí, nada es palpable en tu realidad, no va a originar cambios en tu realidad. Así que si ustedes realmente son ambiciosos, realmente buscan lograr cambios en su vida, tienen que aplicar esas tres: disciplina, constancia y trabajo en lo que sea que quieran cambiar, digamos cambiar, ¿vale? Porque es más complejo que cambiar. El primer concepto que hay que entender para alcanzar a entender y poner en práctica realmente nuestro propósito de vida es entender quién eres. Nos han convencido que yo soy, en mi caso Robert, o cualquiera de vosotros, creemos que Robert o tú eres el personaje que actúas ante la sociedad, ante tu familia. Esta vocecita que te dice: uy, yo recuerdo el helado que me gusta, la comida, y yo acepto esto, y yo soy animalista, y yo soy religioso, y yo soy esto. Ese es tu personaje, ese no eres tú. Esto es un cúmulo de datos y de historias de vida, y gustos obviamente que se han archivado ahí, como el helado que te gusta, la comida que te gusta, el viaje que te gusta, el deporte que te gusta. Esos solo son datos. Mente consciente. Ese no eres tú. Esa es una herramienta más, es una computadora a bordo. Es como Iron Man, para los que estamos un poquito más actualizados. Es como Iron Man, tiene su armadura, tiene su inteligencia artificial a bordo, y adentro, quien debería siempre estar manejando ambos, el señor Tony Stark, es el que maneja la armadura, el cuerpo, y da instrucciones a la inteligencia artificial a bordo. Tony Stark tiene que conducir la armadura, que en este caso es el cuerpo, y dar instrucciones, manejar la inteligencia artificial a bordo. Jarvis se llamaba en la película. Esta es nuestra armadura, nuestro cuerpo, para poder hacer cosas en la realidad. Esta es nuestra inteligencia artificial, herramienta a nuestro mando. Pero hemos vivido engañados durante décadas o siglos, y esta es parte del despertar de la conciencia, la espiritualidad, como se decía antes, que esta de aquí es una herramienta, es tu IA a bordo. Pero nos han engañado para creer que esa IA, esa vocecita que nos dice: uy, ¿de qué está hablando este señor? ¿Será verdad? ¿Y qué pasa con la religión? Y la ciencia dice esto. Y esa vocecita que te está hablando ahí, no eres tú. Es el cúmulo de datos, ¿vale? Tu datos, tu base de datos, tu Excel, de datos de toda tu vida. Y que genera pues cálculos, proyecciones, recuerdos, imágenes, etcétera, etcétera. Pero ese no eres tú. Y ahí está el primer gran engaño. Y por el que no encontramos ni el propósito de vida ni nuestra felicidad. Porque regimos nuestro propósito de vida y encontrar nuestra felicidad en base a un personaje ficticio, a una serie de programas, a la IA, no a quien está dentro de la armadura y de la IA. Tony Stark. ¿Quién es ese Tony Stark si este es mi cuerpo? Esta es mi mente.
¿Quién es Tony Stark? Lo que antiguamente le decían ser interior, espíritu. El doctor español actualmente muy famoso en las redes, Marco Sanz, le llama supraconciencia. Los Quero en Cusco le llamaban tuchasca, espíritu, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces el primer gran error por el que no encontramos nuestro propósito de vida es que creemos que tenemos que comenzar a encontrarlo y desarrollarlo desde este. Primer gran error. Y por lo tanto el primer gran trabajo es comenzar a conocer quién eres tú realmente, tu verdadero ser. El Tony Stark que conduce este cuerpo y dirige esta inteligencia artificialmente. Hemos creído todo este tiempo que somos la mente, pero no, somos el Tony Stark, el espíritu que conduce el cuerpo y dirige la mente, inteligencia artificial, ¿vale? Y este no es inteligencia artificial, bueno, pero no somos nosotros. Todo este tiempo hemos creído que somos nosotros. Y este toma un personaje, ¿no? Se basa en los datos del pasado, proyecta en base a los datos del pasado, etcétera, etcétera. Es la historia de tu vida, pero no eres tú. Pero ¿de qué hablas? ¿De qué hablará este señor? ¿Cómo que no voy a ser yo este? Pues señores, hay ejercicios muy simples. Ustedes y muchos de los que me siguen ya practican estas cosas. En el coach, en la metafísica, en el nahualismo, en la cábala, ya en psicología se practica ciertos tipos de meditaciones como el método Silva, que nos permiten llegar, según la ciencia ortodoxa, según la ciencia, psicología, coach, neurociencia, etcétera, hablan de niveles de conciencia mucho más profundos en la mente consciente, el Jarvis de aquí. En coaching le llaman observador de segundo nivel, hablando de ciencia, ¿vale? En la antigüedad eso le llamaban espíritu. Algún día les explicaré por qué los igualo. Tengo mis razones y tengo mis fundamentos. Y tengo mi experiencia que me demuestra que eso es así. Bien, pero si nos fiamos un poquito más de la ciencia, le llaman observador de segundo nivel, le llaman supraconciencia, algunos le llaman superconsciente. A nivel de ciencia hay muchos nombres. Jung le llamaba el inconsciente colectivo, el de tu unión con el consciente colectivo. Nombres para todos los gustos de acuerdo a las teorías. Antiguamente le decían espíritu, ¿ya? Pero eso, para alcanzar y comenzar a conocer a quién eres realmente tú, tienes que comenzar a practicar toda una serie de cosas. Y la más fácil herramienta que tenemos a la mano es la meditación de distintos tipos. Hay muchos tipos y se puede adaptar a tu realidad, a tus necesidades físicas, mentales. Hay muchos tipos de meditación. Busca la que te sea más adecuada a ti, pero tiene que cumplir una o dos condiciones muy importantes para que realmente te sirva. Si cualquier tipo de meditación, cuando la practiques, te lleva a que logres lapsos de silencio en tu mente, lapsos que con la práctica, más concentración, sea cual sea el método de meditación que practiques, te logras que tu mente se calme, el ritmo de pensamientos, de sonido, de palabra, que fluye brutalmente como normalmente a todos nos pasa, bueno, no sabemos estas cosas, ese ritmo comienza a haber pequeños lapsos de silencio entre pensamiento y pensamiento. Si la meditación que coges con la práctica te lleva a lapsos de silencio, entonces esa es tu herramienta. Bien, y esos lapsos de silencio te va a permitir comenzar a conocer, solo por el hecho de aparecer esos lapsos de silencio y de estar consciente observando esos lapsos de silencio, esos lapsos entre el ruido mental, la mente y sus pensamientos y el silencio, te va a invitar a desarrollar el acto de estar consciente, de despertar de la conciencia, a ese nivel me refiero. Y entonces poco a poco vas a estar conectando con ese ser consciente que está ahí adentro. Espontáneamente eres tú, siempre lo has sentido, y vas a comenzar a sentir tu presencia que está más allá del ruido mental. Esos lapsos de silencio te va a permitir sentir que hay alguien observando a tu mente. Y siempre ha estado ahí, siempre lo has tenido. Y ese eres tú, verdaderamente tú. Recién vas a empezar a conocerte. Y ese va a poder permitirte encontrar lo que realmente sientes y te hace feliz. Lo que realmente te apasiona para lograr el propósito de vida. Si no logras reconectarte con quien realmente eres, nunca vas a encontrar tu propósito de vida y menos tu felicidad. Pero Robert, yo ya sigo mi libertad financiera, yo ya gozo haciendo esta obra social, o este trabajo, esta empresa, estos títulos, esta carrera, estos proyectos, yo ya estoy feliz. Si eres realmente feliz, normal, hijo, apaga este video, vete a ver otras cosas. Estupendo. Pero para los que les digo a título incluso personal, yo encontré mi propósito recién a los 33, 34 años. Yo ya tuve acceso a tarjetas Platinum, tarjeta Oro, trabajo que me pagaba bien en ciertos momentos de mi vida. ¿Vale? Quería tener resuelto la vida, pero siempre hubo algo en mis adentros que decía, falta algo, lo tengo todo, pero falta algo. Es el hambre, ya no de tu cuerpo, ya no de tu mente, sino del de ahí atrás, que te dice, no eres tú el que está siendo y haciendo todas estas cosas. Tú tienes que encontrarte a ti para poder por fin ser todo lo que eres. Bien, entonces de eso se trata, encontrarse contigo mismo, el ser interior, espíritu. Hay un montón de meditaciones en mis redes sociales, en Facebook, Sexta Humanidad, van a encontrar unos vídeos, en YouTube también Sexta Humanidad, o Robert B. Coach, voy a dejar mis enlaces al final del video, en un comentario, van a encontrar un vídeo donde yo les doy unas meditaciones para que comiencen a practicar esto. Bien, una vez que ustedes comienzan a tener ese contacto con distintos tipos de meditaciones, distintas técnicas, van a comenzar natural y espontáneamente a estar en ese estado de observación consciente de tu mente, de tu cuerpo.
Un nivel que antes no hacías porque tú estás viviendo desde tu mente consciente, esa vocecita que te habla aquí, que habla este señor pelón, gordito, que habla este gordo, ¿no? Está ahí, uy, ya se me hace tarde, que tengo que ir a cocinar, que mi esposo, que mi mujer, que después cómo llegaré, que ya es tarde para el trabajo, esa vocecita no eres tú. Es una grabadora de datos, una guía a bordo. Entonces cuando comienzas a conectarte contigo mismo, por fin vas a saber qué cosa te hace feliz de verdad. No seguir los programas que te enseñaron tu papá, tu mamá, tu cultura, tu religión, tus miedos del pasado. No puedo hacer esto porque si no se repetiría esto que me hicieron en el pasado. No debo decir esto, no debo mostrarte débil, no debo hacer esto. Todos esos miedos del pasado nos obligan a actuar en el presente, pero todos son programas de este nivel. Datos guardados aquí, programas guardados aquí. Y cuando actuamos todo desde aquí, no logramos sentir la felicidad, porque este no eres tú. Intentamos seguir todo desde este, y sus programas, y sus miedos del pasado, y sus historias, y sus rencores, y sus miedos, sus limitaciones, sus creencias, porque estamos siguiendo un montón de reglas, un montón de parámetros que no somos nosotros, son cúmulos de datos de nuestra vida. Y es por eso que no logramos, a pesar que cumplimos todo lo que nos enseñaron y que aprendimos por la vida, no logramos ser felices, porque solo estamos siguiendo esto. Si la gente me ama, tiene que hacer esto, creencia de aquí. Si esta pareja, esta persona me ama, debe portarse así, tiene que hacer esto. Por eso no eres feliz. Comienza a encontrarte de ti mismo con esos pequeños ejercicios de meditación, como el que voy a dejar después en la descripción de este vídeo, como comentario de este vídeo. Y vas a comenzar a encontrar esos lapsos de silencio, esa observación profunda, capaz de observar cómo tu mente, tu Jarvis te habla y cómo tu cuerpo se siente. Es una práctica, señores, disciplina, constancia, trabajo. Y para lograr cosas que valen en la vida, se tienen que aplicar esas tres cosas. Si quieren cosas que realmente cambien su vida, esas tres cosas. Si no, sigan adelante, corten este video, váyanse a ver videojuegos, fútbol, lo que sea. Si quieren cosas que realmente toquen su alma, cambien su vida, esas tres cosas. Bien, entonces si tú comienzas a encontrarte contigo mismo, esos lapsos de silencios te van a comenzar. Un día por la calle vas a estar caminando y de pronto, como ya estás observando a tu mente, a tu cuerpo, de pronto a lo que reaccionabas normalmente con rabia porque alguien te dijera algo medio feo, como ya estás capaz de observar a tu mente y a tu cuerpo desde ese otro nivel, vas a escuchar cómo tu mente te dice, ay, te acaba de ofender con esas palabras, como siempre antes te decía. Pero como tú ya no estás viviendo tu mente, tú estás viviendo como Tony Stark, el espíritu observador, observando profundamente desde un lado profundo a tu mente y a tu cuerpo, externamente observando a tu mente y a tu cuerpo, con esa observación profunda que desarrollas, porque siempre lo has tenido, está ahí, solo que no sabes reconocerlo. Y estas prácticas te permiten reconocerlo. Cuando observas desde ese punto profundo a tu mente, a tu cuerpo, que te dice, mira lo que me acaba de decir este señor. Si tú fueras tu mente, no estarías en tratamiento, serías de nuevo tu mente. Y seguirías lo que te dice tu mente. Tu mente diría, ¿qué me acaba de decir? Que es un malcriado, que esto o lo otro. Y te agarras a puños, insultas, caes en el vicio. O el marido, o el esposo, o a la mujer que te dice esto, te hace esto, y tú caes en celos, en envidia. Repites los programas. Nunca sales del círculo vicioso. Pero cuando comienzas a estar en esa presencia mente, en la práctica, vas a poder observar a tu mente que te dice, no, ¿por qué haces esto? Y tu mente te comienza a decir, ay, es una malcriada, qué infidel, eso parece una infidelidad, y comienza a generarte emociones y pensamientos. Pero estás desarrollando estas prácticas, eres capaz de observarlo desde fuera, y eres capaz por fin, por primera vez, de elegir, ¿sigo estos o no? Y es ahí donde comienza el despertar del ser consciente, el despertar de la conciencia, lo que los antiguos le llamaban espíritu, espiritualidad, la conexión con tu espíritu, con tu ser interior, con tu chasca. Bien, entonces, si ya comenzamos a encontrarnos verdaderamente a nosotros, para poder, así un ejemplo, una de las cualidades que se tiene es poder observar desde ese observador profundo, ser interior, espíritu, llámalo como quieras, supraconciencia, llámalo como quieras, desde ahí comienzas a observar tu cuerpo, lo que siente tu cuerpo y observar lo que dice tu mente, vas a comenzar a filtrar, a limpiar, a perdonar, a trascender todas esas cargas, esos limitantes que están aquí y poder por fin, poco a poco, capa por capa, ser tú, por fin tú. Libre para ser tú, porque a día de hoy estás siguiendo todos los condicionamientos, lo que me enseñaron mi papá, mi mamá, la religión, lo que me enseñó esa mala experiencia, yo tengo que ser así entonces, o así no, o así sí, y lo que me enseñó esa buena experiencia, debo ser siempre sí. Son programas, nunca eres tú, tú estás haciendo programas, tu mente consciente, tu personaje, estás dejándote dominar por la mente, por tu ya. No hay que destruir la IA sirve, es poderosísima, tu mente es poderosísima, está bien, pero tú tienes que dominarla, tú eres Tony Stark que le indica, hey Jarvis, dime cómo puedo hacer esto, eso, lo otro, me gusta tu respuesta, la uso, no me gusta, mejor cámbiala Jarvis, vuelve a repensarla, me lo vas a hacer así, eso no hacemos en el día a día alguien nos insulta y nos dejamos llevar por Jarvis y sus programas antiguos del pasado, cuando la gente te trataba mal o te insultaba y tú respondes, insulto, pega, de enfado, envidia, celos, lo que sea, respondes víctima porque vives desde la mente y eres tu mente, no eres tú. Pero cuando estás en ese observador eres capaz de elegir, ¿te voy a hacer caso, Jarvis? ¿O te voy a ordenar que ahora replantees otro tipo de respuesta? Ya te escuché lo que respondes siempre, Jarvis. Ahora, como yo estoy aquí observándote, sé lo que me estás provocando, sé lo que me estás haciendo sentir, ya no elijo por primera vez, soy libre para elegir y decirte, ¿sabes qué? No voy a hacer eso que tú me estás diciendo, mente.
Eso se llama trascender, el despertar del ser consciente, el despertar de la conciencia. Cuando ya lo tienes, por primera vez vas a comenzar a tener pequeños atisbos de lo que te hace feliz de manera espontánea, porque ya estás en contacto con ese observador que es capaz de sentir a tu cuerpo y a tu mente, y cuando te pasen cosas en el día a día, como que alguien te invite, qué sé yo, a una clase de cocina, a un grupo de baile, a un grupo de teatro, a estudiar unos cursos cortitos de contabilidad, lo que sea que te pase en la vida, como ya eres consciente y observas desde ese otro observador, vas a ver cómo en esa experiencia nueva, cómo se siente tu cuerpo y cómo se siente tu mente. Y por primera vez vas a poder, desde ese observador profundo, no desde tu mente y sus prejuicios, desde ese observador profundo vas a poder sentir cómo se siente tu cuerpo y tu mente en esas nuevas experiencias. Y como lo vas a poder ver desde ese observador profundo, vas a poder distinguir cómo ese observador profundo se expande, se siente, cuando practica y vive esas nuevas experiencias. Y cuando son alineadas a ti, a ese ser interior, lo vas a sentir como te abre, como te amplía, lo que se dice felicidad, el estado de presencia, el estado de contemplación, como hablaban antiguamente, ¿vale? Cuando se alinea esa realidad, esa práctica nueva que estás haciendo, esa experiencia nueva que estás practicando, surf, lo que sea, arte, pintura, lavar platos, cocinar algo nuevo, hacer una nueva experiencia, un nuevo estudio, y de pronto estás observando ese observador a tu mente y a tu cuerpo, desde ese espíritu, tu espíritu, tu ser interior, tu supraconsciente, estás observando tu cuerpo, tu mente, viviendo esa experiencia, por primera vez vas a ser capaz de reconocer lo que realmente te hace pleno, plenitud, lleno, feliz. Por primera vez te vas a sentir libre, identificado con esas cosas, libre para hacerlo. Y si se identifica con alguna de esas cosas, primer paso para reconocer tu propósito de vida. Tu propósito de vida se alcanza cuando comienzas a encontrar pequeñas pistas a lo largo de tu vida que te indican que ese ser superior, ese ser interior que tú tienes, en esos pequeños hechos que pactas en tu vida, que se alinearon en ti y que te hicieron sentir esa plenitud, profundidad, felicidad, goce, paz. Cuando sentiste eso al desarrollar determinadas acciones, prácticas, nuevas experiencias de la vida, significa que eso está alineado a tu propósito. Probablemente eso, algunas de esas cosas que practicaste, el baile, la cocina, esa nueva experiencia, el trabajo, un trabajo específico, un aprendizaje específico, ir de camping, surfing, ayudar a la gente, no sé. Cuando practicaste alguna de estas cosas, experimentaste alguna de estas cosas y ya estás observando tu observador consciente viviendo esas cosas, te vas a dar cuenta que cuando practicas esas cosas te sientes pleno, feliz. Con algunas te vas a sentir plenos y feliz. Y esas donde te sientes plenos y feliz son las que están alineadas a ti. O son tu talento innato, o están dirigidas hasta tu propósito de vida. Y ahora lo voy a aclarar más. Pero para eso se necesita la gran herramienta: conocerte a ti mismo, entrenarte para conectarte con quien eres. Y cuando te conectas con quien eres, por fin vas a poder sentir las cosas de tu vida que están alineadas a lo que verdaderamente eres tú. Y cuando haces en tu vida diaria lo que está alineado a ti, verdaderamente a ti, te sientes libre. Te sientes pleno haciendo todo lo que eres. Por primera vez te sientes que encajas en el universo porque lo estás entregando todo y estás siendo feliz, pleno. Goce las características de la conexión con tu ser interior, espíritu. Entonces, cuando encuentres esos pequeños hechos de tu vida y ya estés observando del observador, vas a poder reconocer que algunos hechos específicos, algunas experiencias específicas tienen esa paz, esa plenitud, ese goce. Y por lo tanto, esos hechos específicos, vamos a dar un ejemplo tonto como en mi caso. Yo comencé hay ciertos métodos para hacer retrospectiva y aplicar tu presencia y así reconocer que hechos de tu vida tenían esa cualidad de presencia, de felicidad, de paz, de plenitud. Y entonces con estas técnicas, con estos tests que yo pongo en práctica, a mis clientes, a mis pacientes, podemos detectar a lo largo de tu vida cuáles han sido esos hechos. Ejemplo, en mi caso, cuando comencé a los 8 años, a los 10 años, a enseñar a mis sobrinos matemáticas, a enseñar historia, o posteriormente a enseñar en el cole a mis compañeros, etcétera. Cuando fui catequista, me di cuenta que todos esos hechos, comencé a escribirlos, hay técnicas, hay procedimientos, todos tenían cualidades como enseñanza, ¿vale? Y ahí me di cuenta, uno de mis principales talentos innatos y el que me iba a llevar hacia mi propósito de vida. Porque todos esos hechos tenían esas cualidades comunes. Y para eso sirve tener ese observador profundo. Tienes observador profundo, te permite encontrar esos hechos, y esos hechos tú los analizas, esas experiencias las analizas, te das cuenta que hay características, dones, talentos profundos, determinados, específicos. Y yo me di cuenta que tenía la enseñanza, la capacidad para hablar, oratoria, ¿vale? Etcétera. Tenía así, encontré 4 o 5. Es un trabajo lento, es un trabajo que requiere, pues tranquilamente, en 1, 2, 3 meses puedes, tranquilamente aplicando una hora, unas 5 o 6 horas a la semana, en 2 meses más o menos podrías encontrar. Pero requiere un trabajo, ¿bien? ¿Hay otros métodos? Sí. ¿Hay unos métodos más rápidos? Sí.
Pero esto, la ventaja de hacerlo así es que tú lo vas a encontrar, no va a haber ninguna duda. Vas a seguir un método muy simple. Hay muchos métodos, señores, investiguen, hay muchas técnicas, muchos profesionales. Pero el primer requisito es observar de manera profunda. Quizás el especialista al que tú acudas no te va a explicar que con la técnica que te está enseñando te está llevando un método más profundo de observación, más allá de tu mente consciente, para que logres encontrar esos talentos, esos dones innatos que se alinean a tu propósito. ¿Vale? Ellos de frente, con sus técnicas, con su hipnosis, con su conversación, con sus preguntas, te va llevando poquito a poquito que tú te observes y te pongas en ese estado. Pero cuando te vas de él, no tienes idea. Cuando ya no está el especialista a tu lado, ya no sabes cómo encontrarlo. Entonces, por eso se enseña, en la espiritualidad se habla de soberanía. Bien, me mandan saludos aquí, saludos a todos, a mis allegados de superación, a mis pacientes antiguos, a mis conocidos. A ver, por ahí, permítame un momento para continuar. Entonces ya he resumido un poquito. Estamos hablando del ser interior, señores. Estamos hablando del ser interior, espíritu o supraconciencia, como dice el doctor Marco Sanz. En el coaching ontológico se le llama observador de segundo nivel. Él te permite por fin encontrar las pistas en esos hechos para que encuentres tu talento innato e incluso la dirección a la que te apuntan, es decir, el propósito de vida. Hay muchos métodos, muchos sistemas. Yo enseño algunos. Entonces muchos se preguntan, ¿pero cómo encuentro mi propósito de vida? Una de esas formas. Va a haber muchos sistemas, va a haber muchos métodos. Cada especialista tiene sus formas, ¿vale? No todos logran la profundidad. Humildemente, pues tengo mi método, ¿bien? Entonces, se trata de que encuentres ese observador para que te permita escuchar por primera vez las cosas que te hacen sentir pleno, los hechos de tu vida que te hacen pleno, y esos hechos te van a permitir encontrar las características comunes, los dones comunes, las funciones comunes, y por lo tanto ahí vas a encontrar tus talentos comunes. Primer paso, el ser interior, conocerte a ti mismo, que te va a permitir encontrar esos talentos, esas funciones y esa dirección finalmente, que es el propósito y el sentido de vida. Entonces, si ya tienes el observador y comienzas a hacer distintos métodos, distintas técnicas, distintos sistemas, cada especialista tendrá lo suyo, ¿vale? Si ya tienes eso, entonces el siguiente paso es desarrollar esos talentos que encontraste en esos hechos. Ejemplo, en mi caso, enseñanza oratoria. Me puse a estudiar coaching, porque para cuando lo descubrí yo no había estudiado coaching. Me puse a estudiar cábala, me puse a estudiar inteligencia emocional, llevé una formación, una iniciación nahual, llevé con los Quero, con el señor Juan Núñez del Prado, una formación completa, el Quero Cusco. Entonces, todas estas formaciones que he tenido me ha llevado pues a toda la obra social, al libro que creé, a toda la formación, a todos los vídeos, a todo lo que comparto en mis redes sociales, me van a encontrar. Entonces, si ustedes desarrollan ese observador, le va a permitir encontrar esas características. Si ustedes desarrollan esas características, van a darse cuenta que esas características les salen naturalmente a ustedes. Por lo tanto, o sea, es algo que ustedes pueden desarrollar fácilmente, naturalmente, como a mí me surgió desde muy niño, enseñar y hablar en público, hablar. Entonces, una vez que encontraste esos talentos, vamos a decirle, el siguiente paso es tómalos y desarróllalos, perfecciónalos, amplíalos. Finalmente, el más importante de ellos es compártelos. Porque si se queda ahí, no llegas más allá. El siguiente paso es compártelo. El primer paso es reconocerlos. El segundo paso es ampliarlos. Lleva cursos, formaciones, participa, crece con esos talentos, amplíalos. Finalmente, para que lo lleves al siguiente nivel, explote tus dones, compártelos. Si eres de baile, métete a grupos de baile. Enseña a la gente a que baile, para que disfrute, para que se libere. Si eres médico, pues sana, ¿no? Enseña a otros cómo cuidarse, prevenir, qué sé yo. Explota. Compártelo. Hay una ley universal, no me voy a meter mucho ese tema, se llama Aini, los Quechua, los Quero, en Incanato. Dar y recibir, el universo funciona así, es una ley mecánica universal, no es cuestión de religión. Si tú quieres que algo recibas, necesitas dar, es un círculo. Es un círculo. ¿Han visto el campo magnético de la Tierra? Sale por arriba y entra por abajo, norte, sur. Ya, así funciona todo, es un toroide. Sale, das, entra, sale, das, entra, sale, das, entra. Si no sale, no hay nada que entre. Así funciona el universo. Aini es la mecánica pura y dura del universo. Espiritualidad pura y dura estoy hablando aquí. Energía a nivel energético del funcionamiento del universo. De esto es lo que hablaban los grandes maestros antiguos. De la espiritualidad, de la magia. El universo es Aini. Dar y recibir toroide, uroboros. El dragón que se come su cola. Yin Yang. ¿Ya? Bueno, vamos más allá. Si ya tienes esos talentos, los perfeccionas, los agrandas, los desarrollas, los compartes, eso se va a transformar de por sí, si lo ejecutas así, en tu pasión de vida. Y eso te va a hacer explotar y más allá y compartirlo. A mí, cuando llegué a encontrar esos talentos, encontrar que mi dirección iba por el sentido de lo que es despertar la conciencia espiritualidad, esa era mi área, mi tema, que es lo que hago ahorita mismo. Explotó mi idea, explotó mi pasión, me encendí en fuego y surgió el proyecto Superación 360. Una obra social que ya no depende de mí, sucedieron posteriormente nuevas directivas, se dio el puesto a nuevas directivas y ya lleva 11 años ejecutándose ese proyecto social que lleva este tipo de información a jóvenes de 11 a 17 años de zonas vulnerables. Saludos a todos.
los de Superación 360. Bien, entonces cuando tú tomas esos talentos, lo perfeccionas, te apasiona y explotas, te permite crear más allá de lo que tú solo con tu mente chiquitita no ni te imaginabas. Yo no me imaginaba que Superación iba a llegar a ser todo lo que es y todo lo que fue. Y así funciona. Y eso, al hacerlo, creces. Es un trabajo, creces, te cuesta, pero también es tan pasión que te explota, creces, te expandes. Que también es un trabajo, señores. No pongamos todo en flores y colores, no todo es rosado, no todo es bonito, ¿vale? Recuerden, esto es así, es un trabajo. Bien, entonces lo perfeccionas, se vuelve tu pasión. Y si te vuelve tu pasión, vas a poder reconocer más fácilmente porque sientes ese fuego que te dirige en el día a día. Y viene de dentro del espíritu, de la superconciencia, llámalo como quieras. ¿Bien? Ese fuego que no viene de tu mente, de tu corazón, que llegarás a casa cansado, matado un sueño reparador y ya estás nuevo. Pero de aquí, de tu mente y tu corazón estás, pero fuego. Al día siguiente quieres salir corriendo y seguir haciendo lo que estabas haciendo porque es tu pasión. La gente pide motivación en la vida, sabor a la vida aburrida, para buscando más cosas que lo exciten emocionalmente, fiestas grandes, la más grande fiesta, la más grande juerga, la más grande aventura, deportes extremos, comida extrema, buscamos lo más, compras masivas con tarjetas, a ver si eso me llena el alma, el espíritu, porque no tenemos algo que nos llene de verdad. Tenemos que alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente y el espíritu siento lo que somos, es talento, pasión, sentido y propósito. Entonces, para resumir, señores, ¿qué necesitas para encontrar tu propósito de vida? Encontrar quién eres realmente, tu ser interior. Prácticas de meditación hay un montón. Recuerden, para lograr eso, recuerden que cualquier meditación te va a servir, pero con tal de que logres lapsos de silencios de tu pensamiento. Tanto practicar estas técnicas, logras lapsos de silencio entre pensamiento y pensamiento. Eso te va a permitir desarrollar el estado de conciencia. Hay más prácticas aparte de solo meditar para lograr esos lapsos de silencios. Hay más prácticas, pero por cuestión de rapidez, porque pretendo ya acabar en unos 5 minutos más, no puedo ampliarme tanto, si no, no acabamos porque es un tema muy amplio. Entonces, conocer a ti mismo, prácticas de meditación, poner en práctica esa presencia para reconocer las cosas que te hacen sentir pleno, feliz, usar tu ser interior para reconocer lo que te hace pleno y feliz, finalmente reconocer qué características o dones se aplican en esas experiencias que te hicieron sentir pleno y feliz a lo largo de tu vida. Y por lo tanto, reconocer esas características son tus talentos innatos, muy probablemente. Si se repiten, la mayoría de tus hechos son tus talentos innatos, lo que vienen de fábrica, del otro mundo, lo que cogiste para venir a este mundo y cumplir tu función. Y si tomas esos talentos y los desarrollas y los compartes, se te va a apasionar, te va a dar motivación, te va a dar fuego. Y todo se va a resolver por sí mismo, como decía cierto avatar en nuestra historia. Y todo lo demás caerá por su propio peso. La conexión con tu ser interior, espíritu. Dios es amor, Dios es espíritu, el espíritu único. La conexión con tu espíritu. Dios es amor, Dios es espíritu. La conexión con tu espíritu. ¿Qué decía ese avatar? Entrégate a Dios, básicamente, ¿no? Si eres cristiano, quieres creer eso, estupendo. Entrégate a Dios y todo lo demás caerá por su propio peso. Si hablamos de espiritualidad pura y dura, desde el taoísmo, desde el loquero, aquí en Cusco, desde el coaching, encuentra tu pasión, entrégate a ella, compártela. Hablamos de propósito de vida y explotas, creces. Y todo lo demás caerá por su propio peso, porque eres por fin todo lo que tú eres, no lo que tú piensas, te limitas, crees, tienes miedo, recores, pasado, programas, limitaciones, parámetros, historias con límites, condicionamientos. No, eres ser interior, espíritu, supraconciencia. Entonces, señores, ahí ya teníamos la pasión que nos guía y nos va a seguir guiando. Por aquí haces una cosa, haces otra, y ese sentir, esa pasión va a ser tu indicativo. Allá, escojo esto, escojo lo otro, hago uno, escojo este hecho, y de pronto ya no siento ese fuego, esa pasión, esa felicidad, esa plenitud que me permite el observador segundo nivel. Entonces, ese va a ser tu brújula, tu medidor. Entonces por aquí no. Pero si estoy practicando esto, y sí siento esa pasión, esa plenitud, esa felicidad, por lo tanto, esa sí es reconocer desde el observador de segundo nivel, espíritu, supraconciencia, que algo te hace o no te hace, te va a permitir guiarte en tu vida. Lo que sí se alinea a ti, te hace feliz, pleno, poco a poco lo sigues. Esto sí me hace, esto no me hace feliz. Esto sí me hace, sigo por aquí. Practico esto, no me hace. Y si hago esto, sí me hace. Y si hago esto, y comienzas. Y cuando te vas a dar cuenta, si haces una retrospectiva en tu vida, si has seguido siempre esa plenitud, esa felicidad desde el observador segundo nivel de supraconciencia, como dice el doctor Marco Sanz, entonces, ¿qué va a pasar? Haces retrospectiva, te vas a dar cuenta que, mira, yo estaba aquí. Y de pronto seguí mi felicidad, seguí. Mira, yo estaba aquí y ahora voy para allá. Sentido y propósito de vida. Al hacer retrospectiva, te das cuenta que acabas de
seguir un camino, una dirección. Tu pasión te lleva a encontrar hacia dónde, tu sentido de vida. Y eso le da el propósito, la razón del por qué has venido a este mundo. Tu propósito de vida. Bien, creo que he resumido bastante rápido. Créanme que esta información no se puede dar en... Es increíble que lo haya resumido en menos de 40 minutos, porque antes he hecho un pequeño preámbulo a todo. Porque la información que queda para esto es tremendo. Hablamos de reconocer a tu ser interior, tu verdadero ser, mediante, ejemplo, meditaciones. Hablamos de, mediante eso, mediante estar ya reconocer al observador de segundo nivel, o espíritu, o supraconciencia, llámalo como quieras, te permite encontrar hechos de vida donde te sentiste plenos a lo largo de tu vida. Y al encontrar esos hechos de vida vas a poder encontrar los talentos, las condiciones, las funciones que aplicabas en esos momentos de tus hechos de vida. Y es así donde encuentras esas funciones, se van a transformar en son tu talento innato, generalmente lo son. Y si tú sigues esos talentos innatos, los perfeccionas, lo amplías, por fin va a estallar en tu pasión, te va a dar motivación, te va a dar fuego y te va a dar dirección, sentido. Y esa dirección por fin es el propósito, te lleva hacia un final, hacia una meta final, aunque nunca la veas, aunque no lo creas. Algún día lo explicaré con más profundidad. Te lleva hacia una dirección, hacia un sentido, de aquí hacia allá. Y tu felicidad te va guiando en este camino, sí, este no, este sí, este no. Esa felicidad, porque solo tu guía va a ser ese ser interior, no tu mente. Bien, Tony Stark tiene que dirigir el cuerpo y la IA, mente. Tony Stark, que es la supraconciencia espíritu, no la IA, tu vocecita, lo que piensas, lo que crees, tu pasado, tu comparación, tu proyección. Eso no debe dirigir si quieres ser feliz. Entonces ya les hemos dado 4 pautas para encontrar tu propósito de vida. No necesariamente se encuentra desde ese orden. Hay algunos que por casualidades de la vida se metieron a un grupo de baile, se metieron a un grupo de cocina, se metieron a un pequeño curso gratuito de contabilidad, lo que sea, y plum, sintieron un fuego, una pasión, algo les dio, y por ahí se fueron de frente al talento. Entonces hay que recordar esta secuencia que les he dado. ¿Y qué implica si ya encontraste tu talento? Desarróllalo, amplíalo y fíjate si sigues sintiéndote así. Y por lo tanto ya tienes la pauta. Eso sería tu talento innato. Y si lo apasionas, si lo entregas, lo multiplicas, lo compartes, eso se va a transformar en tu pasión y finalmente tu sentido y propósito de vida. Y todo lo demás caerá por su propio peso. Bien, entonces, si a día de hoy, hazte la siguiente pregunta para ir terminando. Hazte la siguiente pregunta. Si a día de hoy, en el trabajo que estás, porque yo he tenido gente, ingenieros, trabajando en empresas grandísimas. Si no, busquen el libro La historia de un delfín, un bancario que dejó todo, teniéndolo todo, el mejor puesto, el mejor sueldo, el mejor país, una casota allá en Europa. Lo dejó, ¿por qué? Porque lo tenía todo, pero sentía que no estaba siendo él. Busquen La historia de un delfín, está gratis ahí la historia, los libros también están en PDF, el libro de este señor. ¿Bien? Para que vean de qué estoy hablando, con que lo tengo todo y me falta algo. Puedes tener todo el dinero, puedes vivir en, qué sé yo, en la Molina con tus pecados, todo puede ser fácil y rápido, pero igual te puedes sentir vacío. Yo tuve una profesora muy, muy capaz, y esta persona, si bien en su momento no practicaba nada espiritual, todo era mente, coaching, con el tiempo, años después, a pesar que yo le hablaba de estos temas, comenzó a enseñar lo que se conoce como mindfulness, que tiene que ver con el contacto con el ser interior. Con el tiempo se dio cuenta que por ahí viene el camino. El señor Michael Goleman, el padre de la inteligencia emocional, Goleman, no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Goleman, el padre de la inteligencia emocional, ustedes busquen la información ahí, está colgada en YouTube, pueden buscarlo. Él nos dice en una entrevista hace unos años atrás, con estas palabras siguientes: el siguiente paso, más allá de la inteligencia emocional, es el desarrollo de la atención. Lo que los budistas llaman el arte de la contemplación, lo que se practica en el mindfulness, lo que se logra con las meditaciones al estar de manera más consciente, más allá de tu mente consciente diaria, vamos a decirlo así, común. Ese es el siguiente paso para evolucionar como seres humanos. La inteligencia emocional queda un poquito más allá, que es necesario, sí. Y el estar en el observador te permite la inteligencia emocional, porque el estar en ese observador te permite observar lo que siente tu cuerpo y lo que te dice tu mente. Y por lo tanto, desde ese observador externo, vamos a decirlo externo, te permite decidir: ¿voy a actuar en base a lo que está hablando mi mente o voy a otra opción? O le voy a pedir que me dé otra opción, como si fuera Jarvis que le doy órdenes. O me dejo guiar por la mente. Me acaba de decir, es algo feo. ¿Qué se ha caído este? Le respondes, le insultas, se pegan. Porque solo te guiaste por tu mente. Reaccionas. Eres reactivo a tu programa. No eres tú. Eres tu programa, es tu mente. Tienes que ser tu conciencia. Despertar de la conciencia. Cerraré diciendo, ven este vídeo detrás. Perdón. Un hermoso pueblo lleno de separación de hectáreas de chakras de cultivo, zonas de cultivo. Algunas están remarcadas, divididas, como si tiene el valor de uno de esos terrenos que son solamente verde para cultivar. La mayoría de personas me responden, pues fácil, por el valor del metro cuadrado, que puede ser soles, en dólares, depende del lugar. Y eso es lo que la mayoría de gente piensa, ¿no? Por la zona, en esto, y así obtengo el valor de ese terreno. Entonces, si pensamos así, eso es mente. Y la sociedad nos educa para pensar desde la mente, nada más.
¿Saben qué es propósito de vida? ¿Y cómo se determinaría? Que ahí viene la relación con esto. ¿Y cómo se determinaría el valor de un verdadero terreno? Tu valor. Estoy haciendo una analogía entre ese terreno y lo que somos cada uno. Bien, ¿cómo? Y tiene que ver con propósito de vida, ahora lo explico. ¿Cómo se determina el valor de uno de esos terrenos? No por el metro cuadrado y por el valor de terreno en la zona, que sí, en el día a día, el análisis común, eso puedes hacer. Pero ¿cómo determinas el valor de un terreno para una persona que ya es consciente, que usa su observador profundo, más allá de solo su mente calculadora, que por números y por lo que dice el banco y la zona de la deuda, cree que solo así, limitadamente, se determina el valor de un terreno? Pero un observador diría, y te doy este ejemplo para que te des cuenta de cómo se determina el valor de una persona, tiene que ver con propósito de vida, tiene que ver con espiritualidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿cómo se determina el valor de ese terreno? Por sus funciones, dones, capacidades, es decir, por todo su potencial, para tenerlo y hacer que tanto ese terreno como lo de alrededor, todo lo que está a su alrededor, su poder de influencia que pueda tener, sea productivo, sea evolutivo, sea positivo, sea crecer ese terreno y todo su rango de influencia. Es decir, si, ejemplo, ese terreno tiene un pequeño río, un pozo de agua, ese terreno es súper fértil y casualmente tiene dos niveles o dos tipos de tierra, entonces en uno puede producir esto y en el otro puede producir otro. Ese terreno tiene buen sol, qué sé yo, está bien ubicado, ¿no? Y entonces en ese terreno, no, una persona con mente limitada, con mente solo, que piensa desde lo aquí, bueno, vende ese terreno y me gano 100.000 soles porque son bastantes hectáreas y ya está. Entonces ese es el único valor que va a obtener y es así como pensamos de la mente. Y no, no es así. Y aquí viene el propósito de vida. ¿Cómo se tiene el valor de ese terreno? Si ese terreno, ¿cómo lo hago producir? Y cómo hago que esa producción, ese crecimiento, esa positividad que vamos a obtener, usar todos sus dones innatos, sus capacidades innatas, todo su potencial innato de ese lote para explotar todo lo que es. No estoy hablando de explotación, sino que todo lo que es salga. No hablo de explotar como comercialmente se hable, sino de tomar todo lo que puede ser para que salga y influencia alrededor, sea un foco de influencia. Entonces yo puedo, un ejemplo ligero que les voy a dar, un ejemplo rápido. Entonces yo podría contratar a la gente alrededor, que de repente es un pueblo humilde, y decirnos, hagamos una pequeña cooperativa y como mi terreno tiene un pozo de agua, comparte el agua y entonces yo les enseño, miren, como he cultivado aquí en mi terreno, yo les enseño cómo cultivar esto y entonces ustedes me trabajan esta tierra, yo les ayudo en las otras y nos ayudamos y hacemos una cooperativa y entonces desde mi terreno les jalo agua y seguimos experimentando en mi terreno y esos experimentos de cosecha lo compartimos en los otros, yo les enseño, ustedes me enseñan. ¿Qué estamos haciendo? Que burbujee siendo todo lo que puede ser ese terreno. A eso me refería con explotar, salga todo eso que puede sacar ese terreno, influenciar alrededor y sea un círculo, un toroide, como el campo magnético de la Tierra. Doy, recibo, Aini. Esa es la ley universal, ¿vale? Energética universal. Entonces, ese es tu propósito de vida, ese somos cada uno de nosotros. Nosotros somos esos lotes, no somos los lotes que están determinados por los títulos que tienen, el dinero que vale esas hectáreas. No está determinado por las cosas que tiene el dinero que vale esas hectáreas. Está determinado por todo lo que puede ser y dar y compartir en Aini. Todo lo que puede influenciar y recibir. Ese terreno crea trabajo, da frutos, da enseñanza y explota en productividad, explota en abundancia, explota en enseñanza, explota en cooperativa, en cooperación, en amor entre la gente que está ahí. Explota, no en explotación, sino es todo lo que puede ser. Y ese es nuestro gran propósito de vida de cada uno de nosotros. Y esa es la función, ese es nuestro deber. No solo que valgamos como un lote de 100.000 soles por los metros cuadrados, sino de ser todo lo que podemos ser. Bien, gracias a los que se estuvieron aquí. Voy a tratar de compartir otra vez en una próxima ocasión sobre otros temas y puedo ampliar esto si me dejan sus preguntas en mi perfil, en este vídeo. Y como comenté, en este vídeo más adelante voy a dejar un comentario donde voy a dejar un link con prácticas de meditación que pueden ayudarles a desarrollar el primer paso para encontrar su propósito de vida. Las herramientas son muchos, los especialistas tienen distintos sistemas, distintas técnicas, yo comparto algunas, ¿vale? A nivel privado, a nivel grupal, bien. Entonces, para los que quieran más información sobre estos temas, por favor déjenme sus preguntas, sus consultas en mi perfil, compartan este vídeo para los que crean que puede darles algún alcance. Muchas gracias, señores. Nos vemos en una próxima ocasión. Dejen sus preguntas, dejen sus sugerencias sobre temas. ¿Qué les pareció esta información? ¿Les vale? ¿No les valió? Compártanlo, por favor. Pues Robert Brunos de Lima, Perú se despide. Del despertar de la conciencia, reconexión, perdón y propósito. Curso de terapia emocional y espiritual.